Buenos días. Vamos a dar inicio a este editorial del 23 de junio del 2024. Les recordamos que en Venezuela Vetada hemos abierto una sección de aportes a Venezuela Vetada. Pueden hacerlo de manera directa al PayPal o comunicarse conmigo por cualquiera de estas vías de redes sociales. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es muy bien recibido en esta labor de llamar al despertar por Venezuela. Gracias. La semana pasada hablamos sobre la teoría de la estupidez para ir avanzando sobre una serie de elementos que logra utilizar el socialismo para este camino hacia la imposición de la tiranía comunista y a este desmantelar de Venezuela. Y entonces la idea quizá principal es aprender a identificar cada uno de estos males que nos han venido haciendo un daño tan increíble para poder deslastrarnos de ellos. Y mientras lo tengamos bien identificado y podamos ir deslastrándonos de ellos, podremos construir mañana. Eso es básico y fundamental. Entonces, vamos a tener allí pendiente lo que fue la teoría de la estupidez y vamos a analizar lo que ha sido la carga del resentimiento. El resentimiento, que es algo muy estimulado por toda la estructura socialista y que en Venezuela tiene hasta su historia. Nosotros llegamos a un fenómeno de resentimiento que también ayudó para el proceso independentista, por supuesto, fue alimento del proceso de la guerra federal y quizás tuvimos un proceso que no fue extendido en nuestra población, pero sí entre los caudillos que fueron generándose durante todo ese tiempo hasta la llegada de Juan Vicente Gómez. Gómez logró poner orden en todo esto y fueron los años en que se empezó a construir realmente Venezuela. Llega la generación del 28 y con ella de nuevo el resentimiento. El resentimiento en una bandera, en la bandera socialista, por supuesto, levantada por los adecos. La mayor muestra de resentimiento de ese tiempo lo vimos después, en el trienio adeco, cuando fue derrocado el presidente Medina Angarita. Tuvimos luego la etapa de la Junta Militar, la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, y de nuevo el resentimiento tuvo su ventana de nuevo de la mano de los adecos. Y llega todo este proceso. Este proceso que durante los 40 años de la pseudodemocracia facilitó este desastre. Debemos recordar que los ingresos durante la pseudodemocracia simplemente eran increíbles en un país tan grande como Venezuela. Siempre hay un ejemplo que me gusta citar con esto. Nosotros tenemos quizá el doble del territorio de España y la mitad de su población. Si contamos nuestras, nuestra riqueza, nuestra posición política, geopolítica, nuestra posición geográfica. Simplemente no hay razón para que Venezuela esté en esta condición ni la estuviese durante el tiempo de la pseudodemocracia donde llegaron ingresos extraordinarios. Entonces eso iba alimentando esa estructura de resentimiento. Y esa estructura de resentimiento estaba ahí, capitalizada por los actores de la pseudodemocracia. Después vino alguien que supo capitalizarla en esencia perfecta, que fue Chávez. Y Chávez no solo logró capitalizar el resentimiento, sino generó toda una estructura para inyectar aún más resentimiento en nuestra población, generando, por supuesto, esa degradación socialista, ese proceso que siempre he buscado denominar en la revolución, que la revolución va embruteciendo y envileciendo a la población amarrada a ese proceso. Elevar el resentimiento, hacer casi que el resentimiento un valor. Es algo increíble porque es anacrónico en todo sentido, pero es base fundamental del proceso socialista en distintas etapas de la historia, de la historia de los últimos 300 años, pero en Venezuela lo tenemos muy, muy claro en cuándo pasó de capitalizarse el resentimiento a sembrarse el resentimiento de una manera impresionante. Y eso es un logro, eso es
gran parte del legado del chavismo. Y del resentimiento saltamos a algo que no hay otra manera de eliminarlo, sino la inocencia, una inocencia que genera un proceso buenista, el buenismo. Una inocencia que no quiere admitir el tamaño del problema. Y muchas veces es una inocencia que también está de la mano de la ignorancia y de la mano de el academicismo bufo. Y es bien importante darle todo el marco completo a esto. Por supuesto que hay inocencia por ignorancia, que es en gran parte de la población. Esa inocencia por ignorancia es la que permite, por no tener nociones mínimas sobre política, sobre conceptos ideológicos, que el proceso socialista vaya avanzando frente a la incredulidad de la gente. Esa incredulidad viene de no solo ese desconocimiento, ¿no? También viene por la gran orfandad política que nace mucho del academicismo bufo. Lo cierto es que lo normal es que una sociedad como tal cuente con una dirigencia, con una élite, que le ayude a entender lo que sucede en los fenómenos políticos sociales de verdad y cómo enfrentarlos y cómo enrumbarse hacia el camino correcto. En eso Venezuela está totalmente escasa y más bien pasamos de lo de la inocencia, lo de la ignorancia, lo del academicismo bufo, a la maldad. Pero eso vamos a dejarlo dentro de un rato. La población ha sido inocente en comprender el carácter criminal del chavismo, ha sido incapaz de entender por ignorancia el concepto internacional que involucra el chavismo, ha sido inocente bajo el romance revolucionario y no entender qué es lo que genera el proceso revolucionario y la destrucción que deja, ha sido inocente en las herramientas a usar frente a tamaño de proceso revolucionario. Logra la estructura del academicismo bufo darle dentro del marco de su propia inocencia. ¿Por qué? Porque no terminan de admitir el peligro revolucionario ni terminan de admitir las herramientas que utiliza la revolución. Y ahí vamos a ese punto, donde tenemos una sociedad, la inocente por ignorancia, guiada por esta estructura que sería de verdad, que es envidiable, porque siempre es bueno repetirlo, es nuestra casta técnica y profesional que está muy bien preparada en cada una de sus esferas, de sus especialidades, pero en conocimiento político, en nociones políticas, tiene un cero increíble, realmente impresionante. Pero se vuelven los voceros principales de nuestra sociedad y van dominando el planteamiento político que existe en nuestra sociedad. Y está lleno de inocencia. Porque estamos hablando de 31 elecciones en 25 años, ¿no? Estamos hablando de la toma por perversión del policía del país, de la Fuerza Armada. Estamos hablando de que en Venezuela no existe institucionalidad alguna. Por favor, Michael Moreno fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Por favor. La gente no quiere recordarse que cuando Jorge Rodríguez fue rector del CNE, fue cuando se hizo el fraude del revocatorio del 2004, al año Chávez lo nombra vicepresidente. Vicepresidente. Y la gente no termina de entender, cree que todavía existe en el país algún tipo de posibilidad o respuesta institucional. La gente no termina de entender que desde 1999 en Venezuela simplemente se abolió el Estado de Derecho. Entonces, se entiende la inocencia por ignorancia, pero ¿cómo es posible que la élite del país, esa élite profesional y técnica también preparada, esté allí? Nos remitimos a lo de la teoría de la estupidez y aquella primera ley. Esa realidad tiene al país sumido en una mentira impresionante. Es una inocencia, es un infantilismo, para entender el carácter de un proceso que desde el inicio persigue, secuestra, tortura y mata. Para entender que desde el inicio
el control del sistema electoral es total, que el registro electoral está absolutamente podrido, que el sistema de automatización no solo es el que nos puso Smartmatic a partir del 2004, viene desde un proceso donde Indra fue pieza principal, sí, esa misma Indra, que también su actuación es sospechosa en todo proceso electoral en el que participa a nivel mundial, incluyendo su casa matriz en España, es no entender que esa estructura opositora ha durante todos estos años sido cómplice de la instauración del sistema. Por eso siempre hay que hacerse una pregunta básica. ¿Cómo fue posible que en estos 25 años de control social se haya logrado solo por el hecho de quien ostenta la posición de gobierno en Miraflores? Por favor, vale, terminemos de entender que el colaboracionismo ha sido parte de todo este trabajo. Entonces, si nosotros sumamos una cantidad de ingredientes como aquella estupidez, sumamos el resentimiento, tomamos esta inocencia, este infantilismo, y le sumamos a la banalidad, aquello que Hannah Arendt definió muy bien como esa banalización del mal, vamos a poder ir entendiendo mucho de lo que tenemos que identificar, clasificar, atacar para poder tener mañana. No es posible, realmente no es posible que el país llegue a este tipo de definiciones. En lo particular me sucede algo muy difícil. Constantemente vamos haciendo un llamado al despertar de la sociedad y hay una sociedad pendeja que no quiere despertar. Es una sociedad que se siente muy ofendida cuando le dicen pendejo. Pero se ofende con el que le dice pendejo, pero no con el que lo ha usado de pendejo durante todos estos años. Y llegan a decirte que se sienten orgullosos de ser pendejos para no enfrentar la realidad. Entonces este problema profundo que tiene nuestra sociedad, que va involucionando, está en la identificación de esos problemas con los que se han venido sumiendo, con los que se han venido alimentando. Y es lo que tiene que detenerse si queremos recuperar. Estamos muy próximos a vivir un proceso donde nuestra sociedad va a llevar de nuevo un gran baño de agua fría. Pero ¿cómo va a reaccionar la sociedad? Lo que busca la revolución es que la sociedad se deprima muchísimo más, que pierda todo instinto de lucha. Lo que buscan los socios del mismo proceso, porque la revolución es una sola, es capitalizar bajo un nuevo esquema donde lo logrado, lo trabajado, esa unión de país está allí, lista para rebelarse. Lo que estarían exponiéndole de nuevo una camisa de fuerza a un país que va a seguir prefiriendo la mentira que enfrentar la verdad. Por eso es tan importante la construcción de esa vanguardia, la construcción de esa masa crítica, tomando en cuenta esos lineamientos que son básicos dentro del sentido común. Entender qué nos ha hecho daño para poder avanzar hacia lo correcto. Si nosotros tomamos de manera clara de que esa estructura de inocencia del venezolano va a permanecer y va a ser aprovechada por la estructura de la revolución socialista, la cual no es solo gobierno, es gobierno y oposición. Y si no entendemos que ese mismo proceso va dentro de un proceso global, el cual atañe directamente a Venezuela, que Venezuela ha sido campo de prueba de muchos tipos de estas acciones, tampoco vamos a poder ayudar para la reconstrucción de nuestro mañana. Es fundamental identificar el problema. Es fundamental atacarlo y ser firme frente a ello. Es fundamental llamar a despertar al país, hacer que las veletas dejen de girar, dejar atrás al que no quiere despertar, al que se quiere seguir mintiendo. El proceso que estamos próximos a vivir le va a hacer muchísimo daño a Venezuela. Es inevitable ya. Lamentablemente, el país no quiso despertar en esta oportunidad tampoco. Es impresionante porque, de nuevo, vuelvo a mi caso particular, recibo constantemente
los mismos insultos, desplantes, descalificaciones que vengo escuchando de cuando advertía lo que iba a ser el fraude electrónico en el año 2004. Tú eres un desalentador. Señor, te estoy explicando una verdad. Es sencilla. No te estoy ni siquiera generando, en esos casos, en la mayoría de los casos, una opinión. Te estoy mostrando datos reales sobre la situación. Pero refugiarse en la mentira ha sido más útil para gran parte de la población. Hace poco hicimos un editorial donde explicábamos los números que mienten. Mañana, después de lo que suceda, es muy importante encontrar que esos números serán mentira. Pero también es importante terminar de asimilar que todos los anteriores también los eran. Y que cada uno de ellos fueron validados como reales con cada participación electoral por parte de la oposición, por parte de la población, que en su estupidez, en su infantilismo, en su embrutecimiento, en su envilecimiento, has decidido no despertar. Venezuela lo vale y el despertar se hace urgente. Esperemos que esta situación próxima sea un balde de agua fría que ayude a despertar, no un balde de agua fría del que termina de quebrar el espíritu. Venezuela lo vale. Que viva Venezuela.